12:59 y seguimos acá en Pensar en Nada. Y la idea era charlar un poquito de economía, Elena, Natalia, y nos pusimos en contacto con la economista Lorena Putero para ver cuál es la situación actual y repasar un poco los principales temas económicos. Muy buenos días, Lorena, te saludamos Elena y Diego desde Pensar en Nada. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Lore, bueno, la idea de este encuentro así Telefónico. telefónico en esta oportunidad era para, bueno, para ver cuál era tu visión, tu panorama sobre la situación económica en general, también teniendo en cuenta que este último lunes se dio la apertura de las sesiones y uno de los temas principales dentro del discurso del presidente fue la inflación, las medidas que se tomarían, el desarrollo económico y la mirada hacia este próximo 2021 que ya ha comenzado. Y bueno, y también ver cuál es la situación específica de la economía solidaria y social. Y la verdad que veníamos viendo desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz eh, con preocupación como la mirada pensando más en lo macro y no como que veíamos una necesidad de poner más hincapié en lo que le estaba pasando a los trabajadores, ¿no? Como una necesidad de fortalecer, no es que no se los miraba, no es que no se hacía, pero nos parecía que había que ir un poquito más. En ese sentido, la apertura fue positiva, ¿no? Ujú. Se habló de desdolarizar las tarifas de servicios públicos, eso me parece que es fundamental. Los servicios públicos para nosotros son un eje No central importa, porque todos nosotros tenemos que pagar y además impacta sobre todo los demás consumos que nosotros hacemos, porque si tal sale cual. más caro, más barato producir algo, nos va a impactar en cuanto nos sale el alimento. Así que en ese sentido me parece que hubo anuncios auspiciosos. Pensar, revisar la deuda también es un elemento auspicioso, sobre todo en el sentido de empezar a cortar esta cadena que tiene Argentina de que cada tanto viene uno y se endeuda y luego quedamos atrapados, incluso para hacer nuestra propia política económica después, ¿no? Porque después tenemos que estar discutiendo con el fondo si puedo opinar o no en si le subimos o no los salarios a los jubilados, si le subimos o no la política social, como que después Ujú. terminamos enmarcados en esas discusiones. Así que eso también me pareció positivo, sobre todo en un contexto como el que todos ya conocemos de una pandemia que dejó muchísima recesión económica, muchísima gente que, bueno, tiene que buscar trabajo, porque hay trabajos que se perdieron, hay muchísimos puestos de trabajo que se perdieron, comercios que se cerraron, incluso se cambió un poquito la modalidad, ¿no? Nosotros hacemos un seguimiento, eh, por ejemplo, de financiamiento de los hogares y vemos que quedó bastante instalado también la compra online. Entonces hay un cambio también en el consumo, en los movimientos, en lo que hacemos a partir de la pandemia, que habrá que ver cómo, cómo se reorganiza, ¿no? Es es Así que en verdad, sí. ese sentido, auspicioso, digamos, auspicioso, pero Ujú. hay un desafío y hay varios desafíos, que también lo podemos ver como oportunidad, diría yo. Va, Bien. decimos nosotros que lo vemos como oportunidad porque hay varias organizaciones que ya lo plantean, la necesidad de repensar las ciudades, ¿no? Vimos en la Ujú. pandemia ciudades atestadas, problemas de llegada de alimentos, problemas de saturación de servicios públicos, y esto es una oportunidad para repensar cómo organizamos los territorios, el acceso a la vivienda, el acceso a los servicios públicos, a los servicios sociales. Bueno, si podemos pensar un poquito más allá de las ciudades concentradas y empezar a pensar en políticas que desconcentren, también es auspicioso económicamente, ¿no? No solo socialmente, sino económicamente, dejar de tener a todos concentrados eh, en ciudades que luego, bueno, tienen problemas de funcionamiento por su concentración exagerada. Claramente. Lorena, ahora que decís esto, ¿y qué, digamos, qué diálogo posible hay entre esta mirada de las organizaciones, ¿no? Ustedes, además de la tarea del Centro de Estudios que hacen este análisis y acompañan organizaciones, digo, pero qué diálogo concreto o sea, a nivel de las estructuras del gobierno, ¿no? Con los ministerios, o sea, hay más allá de los anuncios, hay una cuestión concreta, nombraste la vivienda y bueno, ahora se termina el congelamiento de los alquileres,
hay ¿no? Este temor a que se irrumpan los desalojos, y el problema, por ejemplo, de la vivienda es algo histórico en nuestro país, digamos, no trasciende décadas, entonces digo, ¿hay algún espacio concreto que decís, bueno, va a haber esta política, entonces también es auspicioso en lo concreto, ¿no? Más allá del deseo y la esperanza que No, tenemos todos. Y sabes que antes que conteste justo, Lorena, antes que conteste Lorena, digo, cuando quise especificar el discurso, yo me comí la maga y pensé que estaban hablando de especificar los alquileres y todo lo que era vivienda. Me comí la maga y era de las tarifas, que también es necesario, pero lo de los alquileres es un tema que no pasa, se viene pateando hace un montón. no, la verdad que en concreto no hay ningún anuncio concreto, ni de vivienda ni de regulación. A ver, la ley de regulación de alquileres en la práctica está teniendo bastantes limitantes, ¿no? No está Ujú. teniendo la repercusión que se esperaba de que, bueno, vos no podés, nada, la gente está pagando precios irrisorios con la pandemia, subió aún más porque la gente quedó atrapada, porque necesitaba quedarse ahí, ¿no? No podía moverse del lugar. Entonces, me parece que ahí tenemos como toda una línea de trabajo. No hay anuncios de vivienda, no hay anuncios de, o sea, los anuncios de vivienda que se hacen, chicos, para que nos entendamos, a veces se habla de que se va a fomentar, que se va a acompañar, que se le va a decir a un determinado sector que haga vivienda. Si nosotros trabajamos solo con el sector privado pidiéndole que haga vivienda, va a ser vivienda rentable. Y la vivienda rentable Mm. es una vivienda que tenga un departamento, uno o dos ambientes no más y con pileta para que yo te pueda cobrar unas buenas expensas para mantener un montón de cosas. No es una vivienda para una familia tipo con 3, 4 niños que quiere tener un patio para jugar. Ujú. Exactamente. Entonces, Claro. no hay anuncios, claro, no hay anuncios de ese estilo, ahí podemos pensar. Hay propuestas, ¿eh? No es que no hay ideas, hay muchísimas ideas, propuestas, hay que regular el suelo, porque si nosotros seguimos proponiendo hacer vivienda pero sin regular el suelo, lo que generamos es especulación de suelo. Eso es algo que ya hay que hacer. Hay algunas experiencias. En Moreno, por nombrarles una experiencia, Ujú. la intendenta empezó a buscar a quienes tienen campos vacíos y a decirle, bueno, el Estado tiene un costo para que ustedes tengan este campo vacío. Tiene que tener un patrullero cuidando que no se lo ocupen, tenemos que, si hay una ocupación, tenemos que actuar. O sea, hay toda una actividad que el Estado tiene que hacer para que un privado pueda tener vacío un campo. Tal cual. Entonces, ahí lo que se propuso es hacer consorcios donde se va a producir alimentos en algunas hectáreas en relación entre una organización campesina, el municipio y un privado. Eso es una experiencia, se los cuento más que nada para que no pensemos que hay que hacer la reforma agraria para lograr algo. Se Claro, pueden pensar claro, políticas, claro. no tenemos que ir a la reforma agraria, tenemos que ser concretos, o podríamos ir si quieren, pero digo, para ver acciones Mientras, sí. concretas. Sí, Nosotros sí. tenemos un costo para que vos tengas tu campo vacío y digas, bueno, veo qué hago en un futuro. Bueno, el Estado tiene que gastar plata y controlar eso. Tenemos que hacernos costos entre todos los ciudadanos del costo que tiene la vivienda porque hay poca tierra. O sea, no es una cuestión privada, ¿no? No es como si yo hoy me puse un vestido rojo, no te impacta en nada a vos. No, si yo dejo un campo vacío, sí te impacta a vos. Te impacta en toda esa multitud de cosas. Eso Ujú. me parece que no hay ningún anuncio en esa línea, no hay ninguna línea de trabajo, se anunciaron muy pocas viviendas, aproximadamente se necesitan 40.000 viviendas nuevas para que se solucionara el problema y nunca, no recuerdo ahora el anuncio, pero no llega ese número de viviendas para este año. Y Ujú. para mí es muy importante hacer hincapié en el tipo de vivienda. Nosotros Claro. tenemos que Claro. tener una Sí, política de Yo lo, vivienda pensando a sí, largo no, plazo. Si yo lo vos me escuché mandás a esta semana al ministro Ferrariesi, que también asumió hace relativamente poco, porque también Hábitat estaba en un primer momento con otra ministra, eh, Sí. con el anuncio, la promesa de entrega de viviendas en estas próximas meses, semanas, pero claramente pareciera que falta esto que estábamos hablando, que estamos planteando, ¿no? No solo pensar o algunos planes de vivienda, sino pensar cómo la vivienda, ¿no? Qué formato y que sean adecuadas a la necesidad. sí, y enganchando ahí
con las cuestiones de la economía social, y también en la previa, ¿no? del Día de las Mujeres Trabajadoras, se desarmó una política muy buena que fue Lella Sassen en su momento, que armaba cooperativas, entre ellas de trabajadoras y de viviendas. O sea, digo, ¿cómo pensar soluciones integrales? Vos recién decías, no hace falta hacer la reforma agraria, pero hace falta pensar los territorios con inteligencia y creo que enlazando todo, ¿no? La salud, la economía, la alimentación, la vivienda, o sea, no son cosas escindidas, sino hay que ver cómo conjugarlas, ¿no? Para eso me parece que el rol de la economía social es fundamental. Sí, ahí déjame decirte dos cosas. Primero necesitamos Sí, regulación, participación del Estado, ¿no? O sea, no puede sí, ser que yo construya lo que quiera. No pasa bien, en el mundo entero de que a mí me parece que es buen negocio hacer un edificio de 20 pisos acá. Bueno, tráncaselo. No, Claro, tiene que haber una claro, claro. claro. regulación. ¿Qué va a pasar con tu edificio de 20 pisos? ¿Lo vas a hacer elitista? ¿Cómo va a vivir la gente que vive previamente en este barrio? ¿No? Ujú. Hay regulaciones en países como Inglaterra que te dicen, bueno, vos podés hacer tu edificio super fashion, pero al lado me tenés que hacer uno para sectores medios. ¿Por qué? Porque yo no quiero guetizar los barrios, porque después yo tengo que pagar esa situación de estratificación, ¿no? Porque después el Estado tiene que sacarle y trabajar sobre eso de, bueno, ahí viven los pobres, ahí viven los ricos. Entonces, Tal eso por cual. un lado. Después lo que vos planteas de la economía social, sí, hay muchísimas experiencias y las organizaciones tienen propuestas, porque no es solo hacer vivienda nueva, vos también podrías darle servicios públicos que se hizo con cooperativas, podrías darles clubes, podrías mejorar la vivienda. Tenemos barrios que quizás hay espacio pero viven entre chapas, tenemos barrios que no tienen servicios públicos, o sea, tenemos muchísimo para laburar ahí, además de la vivienda nueva, ¿no? Que Tal hay cual. muchísimas maneras de comprar esos terrenos, pero tenemos que decirle a la gente, acá vas a tener el terreno, así se va a hacer tu casa y una casa pensando en dónde vive esa gente. Esto es otra cosa que me gustaría mencionarles, chicos. A veces a la gente que no tiene vivienda le dicen, bueno, pero vos te podés ir a vivir a Pilar, ¿sí? Pero vos Mm. sos de Quilmes. Muy linda la idea, muy buena, Mm. pero yo tengo que cambiar toda mi familia, mi vida, mi trabajo, Imposible. O sea, Claro. yo vivo en la zona norte, en Pilar, Granburg, toda esa zona, y bueno, bárbaro, para mí no sería un gran cambio, pero para una Ujú. persona que es de zona sur, sí. Entonces, también hay una Claro. fantasía de la gente que dice, quieren vivir todos en capital. No, no es todos quieren vivir en capital. Cada zona del conurbano bonaerense ahora tiene precios irrisorios. Tienen precios irrisorios porque nada, hay una especulación muy fuerte con la vivienda, hay pocas formas de acceder a la propiedad. Entonces, cada vez que nosotros no regulamos, se desplaza a los sectores más empobrecidos que se tienen que ir cada vez más lejos, con menos servicios, con menos acceso, y a hacinarse, ¿no? Porque nos vamos todos a vivir a la casa de un pariente que es el único que una vez, quizás en la década del 50, se compró una Sí, vivienda y Puedo tener estamos una todos casa. ahí. Claro, entonces, Exactamente. por eso yo digo que una política integral, ¿no? También pensando qué necesidad hay en cada comunidad, barrio. Tendría que haber políticas diversas. Puede ser la política de vivienda nueva, pero también puede ser la de mejora, como mencionaba la compañera, ellas hacen así a trabajos de mejora, mejorar la electricidad, mejorar ujú, los servicios públicos, mejorar la calidad de esas viviendas. Y en eso nosotros tenemos amplia experiencia. Tenemos cooperativas de vivienda que, no sé, tendremos que hacer un programa exclusivo del tema y no nos alcanzaría. Histórica experiencia de construcción de viviendas en la Argentina y con un vecino como Uruguay que también nos puede dar muchas ideas para cómo puede ser la vivienda cooperativa, ¿no? Que es un problema estructural de Argentina. Si no solucionamos ese problema, cada vez le vamos a pagar más a los trabajadores y cada vez más los rentistas se llevan su parte a través del alquiler. Bueno, quizás es parte de esto, de lo que queremos hacer también acá, un poco informar y contar a los oyentes, a la comunidad que existen otras formas, que no está todo contado, sino que existen otras formas de pensar la vivienda, la comunidad, la casa, los servicios, y así también poder traccionar el pedido, el reclamo y que eso se convierta en obra
y en hechos y no en proyectos guardados en algún cajón. Muchísimas gracias, Lore, por charlar con nosotros estos minutitos. Será hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a los oyentes. Gracias, Lore. Chao, chao. Era Chao. Lorena Putero, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.